decía que esto es un acto de la plataforma andaluza por la mayoría social, en colaboración con Nuevos Diagnósticos de Andalucía, que se subirá, como está haciendo ya Antonio, a la web de la plataforma para que pueda verse. Decía que vamos a tener una primera entrada de 15 minutos, o si es posible menos, en cada uno de los intervinientes, después el coloquio. Y lo vamos a hacer por orden alfabético, ¿eh? Así que al primero que le toca hablar es Alberto Díaz Montiel, que es profesor de la Universidad de Granada, del Departamento de Ciencias Políticas y de la Administración, y que ha solicitado o se ha brindado a hablarnos del peso de la etapa socialista en la Junta de Andalucía, de sus problemas, de su evolución y de sus resultados. Creo que va así la cosa, ¿no, Alberto? Así que cuando quieras, tiene la palabra, empezamos a contar el tiempo. Pues muchas gracias. En primer lugar, bueno, preguntar si se me escucha bien. Sí. Sí, ¿no? Vale, pues gracias. Y gracias también por la invitación a participar. La verdad que no conocía el foro hasta que no me llegó la invitación de forma indirecta. Y nada, un honor poder participar y hablar de temas de investigación que tengo en curso. También un honor compartir diálogos con el resto de ponentes. Y nada, voy a sintetizar dentro de 15 minutos algunas ideas de temas que estoy desarrollando actualmente. Yo hice la tesis doctoral sobre el PSOE, bueno, el PSOE a nivel estatal, comparándolo con el Partido Socialista de Portugal y cómo cambió a nivel organizativo. Y ahora, este último tiempo, estoy redireccionando el tema de investigación al PSOE andaluz. Por varias razones. La primera de ellas es, bueno, creo que es un tema que no se ha investigado lo suficiente, y creo que no se ha investigado lo suficiente por el hecho de que, bueno, para quienes investigamos sobre partidos políticos, creo que es un caso bastante particular de paso de la hegemonía política en Andalucía a la decadencia. En poco tiempo, ya parece que hace mucho tiempo, pero no llega a 20 años, 18 años, cosechó su última mayoría absoluta. Perdió el gobierno, como sabéis, en 2018, y como la propia Susana Díaz, cuando contaban los trabajadores del Parlamento andaluz cuando se despidió un perdón de los trabajadores de San Telmo, dijo: no os preocupéis, pronto estaré de vuelta. Bueno, pues parafraseando la frase del jefe de la Casa Real del 23F, parece que ni está ni se le espera. Más allá de esto, la hipótesis que yo vengo planteando sobre por qué pasó esto en el PSOE andaluz, bueno, la explico a través de lo que yo llamo una concatenación de crisis. Es decir, diversas crisis o crisis de diversa índole que se fueron sumando en unos años muy concretos y que hicieron que el partido, el PSOE en Andalucía, que era una máquina electoral a todos los niveles, sorprendentemente, aquella noche del 12 de diciembre de 2018, bueno, Susana Díaz adelanta las elecciones con vista a pillar a la derecha contrapié, con vista a reforzar su mayoría, se habló mucho de la visibilidad que parece ser que le dio, se le dio en Canal Sur a Vox, las primeras elecciones en las que Vox entra en las instituciones, después de 4 años de travesía en el desierto, de la Europea 2014, y bueno, finalmente la verdad que fue sorprendente. Aquella noche electoral, la división sumó más que la unión. O sea, cuando la derecha concurrió en tres fórmulas, al final fue cuando, después de 40 años, pudo gobernar por primera vez en Andalucía. Pues bueno, esta concatenación de crisis que comentaba, a la que me refiero, o a través de la que trato de explicar este momento del PSOE o la pérdida de la hegemonía en Andalucía del PSOE andaluz, tiene que ver con una crisis de los partidos, del modelo de partido, de los partidos políticos. Dentro de los partidos, y teniendo en cuenta el partido al que nos referimos,
Otra crisis bastante famosa, o de la que se ha hablado mucho de un tiempo a esta parte, la crisis de la socialdemocracia. Esto como cuestiones más generales y luego, particularmente dentro del contexto interno del PSOE andaluz, por un lado una crisis reputacional del partido por diversas circunstancias que ahora comentaré de pasada, porque claro, son muchas cuestiones a plantear, y cuestiones más referidas a su funcionamiento interno y a la dificultad para consolidar liderazgo y para, bueno, hacer una sustitución de la élite interna, de los cuadros altos del partido. Entonces, por culpa de estas 4 crisis, o a través de estas 4 crisis, el partido pasa de la hegemonía electoral en Andalucía a una decadencia en la que, bueno, ahora acaba de cambiar el liderazgo, pero bueno, a ver qué pasa. Como decía, la primera de las crisis es, bueno, la crisis de los partidos políticos, que es algo tan viejo como los propios partidos. O sea, se lleva hablando de la crisis del modelo de partidos políticos, de los partidos políticos, prácticamente desde que se habla de partidos políticos. Es verdad que el contexto, las explicaciones han ido variando. Ya en el siglo XX se habla de crisis de partidos, la crisis de partidos de masa, el partido Cachol, pero a lo que yo me refiero es una crisis más contextualizada en el momento presente, en las últimas décadas. De esto se ha escrito mucho, obviamente, de las cosas que más se escriben en ciencia política, en mi ámbito de investigación, y los factores explicativos son una dificultad para seguir siendo los agentes que median o que intermedian con la sociedad, pues por diversos factores, pues bueno, pérdida de militancia, pérdida o aparición de nuevas fórmulas de conexión entre el líder y la sociedad, como son los medios de comunicación, y también, y esto se habla desde bueno, mitad del siglo pasado, pero se ha ido agravando, en los años 50, 60, justo después de la Segunda Guerra Mundial, con los estados de bienestar, aparece un tipo de partido que en ciencia política se llama el partido catch all, en castellano atrápalo todo. ¿Qué quiere decir esto? Que los partidos pierden su reminiscencia o su reivindicación ideológica en pos de acceder a mayores audiencias, a mayor número de votantes. ¿Qué pasa? Que pierden la diferenciación ideológica. Esto se une con el otro tipo de crisis de índole externo que afecta o que afectó al Partido Socialista de Andalucía, que es la crisis. También se ha escrito mucho sobre esto, otra de las crisis, de las sospechosas habituales dentro de las crisis políticas, que es la crisis del modelo de socialdemocracia. A la hora de explicar la crisis de la socialdemocracia, hay muchísimas explicaciones, pero yo la englobo en 2 tipos de explicaciones. Unas que tienen que ver con esto que decía anteriormente, es decir, el consenso neoliberal, como llaman algunos autores, o el hecho de que muchos de los partidos socialdemócratas europeos asumieron postulados o copiaron posturas de lo que son los partidos neoconservadores o mal llamados neoliberales, los partidos de derecha. Esta especie de consenso también explica por la acción de la Unión Europea, que hizo que desvirtuaran su agenda, la agenda típica de los partidos socialdemócratas. Hay una frase famosa de Margaret Thatcher, después de la segunda mayoría de Tony Blair. El Partido Conservador estaba bastante alicaído y dijo Margaret Thatcher: no os preocupéis, o sea, en realidad estamos ganando las elecciones porque Blair está haciendo lo que nosotros decíamos que había que hacer. Pues eso es uno del grupo de explicaciones, es decir, pérdida de las reivindicaciones típicas de la socialdemocracia, y el otro, que se puede llamar como una muerte de éxito, son explicaciones más de tipo sociológico, que vienen a decir que por influencia del estado del bienestar, como se conoce en sociología, se ha pasado, ya no hay tanto obrero industrial, se ha pasado de trabajadores de cuello azul, es decir, el típico obrero, el típico trabajador, a trabajadores de cuello blanco. Han disminuido o disminuyeron las clases bajas, que era el votante típico, y pues bueno, en esta falsa conceptualización de todos somos clase media, pues se desvirtúe el nicho tradicional de la socialdemocracia. Entonces, ya digo, hay explicaciones hay muchísimas publicaciones, se ha escrito muchísimo, también hay gente en España sobre la crisis de los partidos socialdemócratas, pero casi todas las explicaciones van en estos 2 sentidos. Claro, el PSOE andaluz le pilla
la aceleración de estas dos crisis, la crisis de modelo de partidos, que es cuando aparecen nuevos partidos, en el caso español, por ejemplo, Podemos, Ciudadanos, Vox, se une a la crisis de la socialdemocracia y a diversos factores o diversos episodios de índole interno, que es por lo que hablo de concatenación de crisis. ¿Cuáles son los factores de índole interno? Pues bueno, después de 30 y pico años en la Junta, ya había sufrido un desgaste, se habla de pérdida de la conexión con su electorado tradicional, a lo que se une, pues que empiezan a surgir con cierta gravedad algunos episodios de corrupción. Pues bueno, el conocido como caso de los ERE, Expediente de Regulación de Empleo. Esto se une a esa crisis, a estas dos crisis que afectaban al partido, a la socialdemocracia y elementos de corrupción y de desgaste por las décadas de gobierno. A esto se une, y esto es típico de los partidos de este último tiempo, y esto explica la aparición de nuevos partidos, a la dificultad para adaptarse al nuevo contexto. Es decir, los partidos mainstream, como se suele decir, se acomodan. ¿Cómo se refleja esto en cuestiones internas? Pues bueno, tienen dificultad para captar talento. Por ejemplo, siempre se decía en 2014-2015, cuando, bueno, que saliendo un poco de la arena andaluza, cuando Carmena se hace con la alcaldía de la ciudad de Madrid, mucha gente, muchos politólogos decían, en realidad Carmena era el cuadro que tenía que representar, o sea, un cuadro que si quiere hacer política tendría que haber tenido el PSOE. ¿Qué pasa? Que el PSOE tiene, a nivel estatal y también a nivel andaluz, o con más gravedad en el ámbito andaluz, tiene dificultad para retener y captar talento por los funcionamientos y la captación de élite interna, y pues como no tiene incentivos propios, se va a otro partido. Estos factores de índole interno se repercuten a dos niveles, o lo que yo trato de, hasta donde yo trato de ir, hace dos niveles. Uno, para consolidar liderazgo, pues después de 19 años al frente de la Junta, en 2009, Manuel Chávez, bueno, ya se llevaba tiempo, esto lo cuenta bien Griñán en su biografía, llevaba tiempo planteando la posibilidad de dar un paso al lado, de renovar el partido, se había hablado de muchos nombres, y al final pues aprovecha que Zapatero lo nombra ministro en 2009 y, sorprendentemente, deja la presidencia de la Junta de Andalucía, no la Secretaría General, que la mantendría unos años todavía. Y aunque se hablaba, que este es uno de los problemas que ha tenido el PSOE andaluz, se hablaba de, bueno, nombres, de hacer una mayor renovación, al final, que es lo que le volvió a pasar al PSOE en 2020-2021, opta por una solución intermedia, que es, bueno, el que había sido vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda, Griñán. Griñán era un buen cuadro, o sea, había venido siendo un buen cuadro, había sido ministro, había sido diputado, había sido parlamentario, había sido consejero. ¿Qué pasa? Que se quema muy rápido. Por un lado, no supone una renovación real. Se habló de otros nombres, o sea, en todos estos años, ahora leyendo y demás, se hablaba de otros nombres, como por ejemplo una jiennense que fue presidenta del Parlamento de Andalucía, Mar Moreno. Pero, y esto le volvió a pasar al PSOE en Andalucía en 2020 con el caso de Espadas, pues al final tira por una vía intermedia, por una renovación que no supone renovación. ¿Qué pasa? Que, como decía, el liderazgo de Griñán se quema muy rápido. Por un lado, pues bueno, una persona que en realidad ya tenía, no era una renovación como tal, era mantener la misma generación, la generación de la transición, la generación que institucionaliza el partido en Andalucía, con Chávez, Rodríguez de la Borbolla, Escudero y el propio Griñán. Y además, pues en ese momento empieza a acelerarse la publicación y la trama de los ERE. En 2012, aunque retiene el gobierno, pierde las elecciones, pero con mejor resultado de lo que parecía, o el mejor resultado que sacó Zapatero a nivel estatal pocos meses antes, mantiene el gobierno, pero él lo cuenta también en la biografía, que la verdad que es interesante, decide, por el tema de las investigaciones, dar un paso al lado. Y llega Susana Díaz, que ahí sí que parece que va a haber un relevo generacional, pero igual que pasa por distintos factores, también por índole de meterse en política, de intentar aspirar ya en 2017 al liderazgo del PSOE en Andalucía, es un liderazgo que tampoco se consolida. Parece, como se habló tanto de Susana Díaz, no solamente en Andalucía, sino también en el ámbito estatal, parece que estuvo muchísimo tiempo dirigiendo el partido en Andalucía, pero estuvo 5 años. O sea, el liderazgo bueno, 6, pero estando en el gobierno 5, de 2012-2013 a 2018, que pierde las elecciones. Entonces, es otro liderazgo que resulta fallido y, de nuevo,
debido al enfrentamiento con Pedro Sánchez, de 2015 a 2016, que se programan las primarias de 2017 en el ámbito estatal, pues bueno, en el momento que tiene oportunidad, Pedro Sánchez apoya otra vía. Pero se habla también de posibles candidatos que suponen una renovación del partido. Por ejemplo, otro jiennense, yo menciono los jiennenses porque es que yo soy de origen jiennense, pero se habla de uno que era cercano a Adriana Lastra, que se llama Felipe Sicilia, que era joven, ya ha dejado la política. Otra vez el partido, pues el típico, como diría Robert Mitchell, los típicos movimientos conservadores de los partidos tienden por la vía intermedia. ¿Cuál es la vía intermedia? Espada. Otra vez una renovación que no supone una renovación. Además, se trata de presentar un candidato que copiase el éxito electoral o los puntos fuertes de Moreno Bonilla. Y cuando tú presentas un candidato que lo que quiere es replicar al que hay, pues la gente para quedarse con el original se suele quedar, para quedarse con la copia suele quedar con el original. Otra vez, liderazgo fallido. El último intento de renovación del liderazgo, el actual, que a ver qué pasa, hace meses, María Jesús Montero. En realidad, ha tirado otra vez por una apuesta medianamente segura, pero tampoco otra vez supone pues, que las generaciones ya anteriores accedan al liderazgo. ¿Va a salir mal? ¿Va a salir bien? Pues la verdad es que no lo sé. Bueno, ¿Hasta cuándo va a mantener esa dualidad de ministra de Hacienda y líder del partido? Pues tampoco lo sé, pero claro, al Partido Popular que siga de ministra de Hacienda en realidad le da bazas electorales. Y a esta dificultad, y ya termino con esto, a esta dificultad para consolidar el liderazgo, una vez deja líder del partido, deja de ser líder del partido Chávez, que además fue un líder, pues bueno, más gestor que carismático, a pesar de lo cual, pues bueno, se mantuvo 19 años al frente de la Junta, ha tenido un problema seguramente por la no renovación del partido, ha tenido un problema para generar cuadros intermedios. Es decir, en realidad, ¿por qué se presenta por qué la única alternativa parece ser María Jesús Montero? Pues porque si uno lo piensa en realidad, dices, claro, ahora a 2 años de las elecciones, ¿qué haces? Pones a alguien nuevo, desconocido, te va a dar tiempo a darlo a conocer, pero claro, también ha perdido mucho poder territorial de diputaciones, de ayuntamientos. ¿De dónde saca un alto cuadro ahora del partido para que lo dirija? Pues al final tira por la situación confiable. Bueno, es la ministra, que es lo que hace Pedro Sánchez en un montón de territorios, vamos a colocar a la ministra. Pero a lo que voy es que el partido de estos últimos 10 años ha tenido, por lo que yo veo, o por lo que yo analizo, ha tenido dificultad para consolidar cuadros. Es verdad que apareció una generación joven, Griñán y Chávez lo cuentan en varios libros, o incluso Rodríguez La Borbolla dicen, hubo una generación intermedia entre la de Chávez y la de Susana Díaz, que al final, por el tiempo que se mantuvo la otra, la de Chávez, no dio el paso, pues los Rafael Velasco, Carballo, etcétera, etcétera. Y la generación posterior, la que eran los más jóvenes, se quemaron muy rápido. Está la que mencionaba, que fue presidenta del Parlamento de Andalucía, María del Mar Moreno, se quemó muy rápido. Parecía que era como el delfín de Chávez, pero parece que estaba enfrentada con el otro gatekeeper interno que tenía Chávez en el gobierno, que era Gaspar Zalría. Se quema muy rápido, aparece Susana Díaz, parece que llevaba 20 años en política, estuvo 5 o 6 en la presidencia de la Junta, se quema muy rápido, y luego otros cuadros que también en esos primeros años, esos años de Griñán, parece que aspiraban mucho, se quemaron muy rápido, como Mario Jiménez, que ahora parece que está cobrando algo de protagonismo en el Parlamento de Andalucía, lo ha recuperado María Jesús Montero. El caso es que no deja de encadenar liderazgo fallido y dificultad para captar altos cuadros, como se dice dentro de las teorías sobre partido. Alberto, gracias. Ahora el futuro, pues no sé, está por ver qué pasa con María Jesús Montero. Es una apuesta importante porque, bueno, es una ministra de Hacienda que, como decía antes, es lo que ha hecho Pedro Sánchez en casi todos los territorios, poner a fines en muchos casos de su gobierno. ¿Será el rival electoral para Moreno Bonilla? Yo creo que un mejor perfil que Juan Espadas sí que es. Sí que es. Bien, Alberto. ¿Se ha renovado el partido? No. Alberto. El partido sigue sin renovar. Alberto. Y bueno, ya creo que me he pasado el tiempo, lo dejamos aquí y estaré encantado de responder las preguntas o participar en el debate. Muchas gracias de nuevo por la invitación. Gracias, Alberto. Bueno, seguimos hablando de PSOE seguramente después. En segundo lugar va a hablar Francisco Fernández, que es el único de los proponentes que no es profesor, pero vamos, tiene títulos de sobra como para ser nuestro abogado. Yo que sí lo he sido, tengo menos títulos universitarios que él.
él ha elegido, bueno, da la casualidad en el orden alfabético, ha elegido un tema que es hablar del PP de los últimos, de que está gobernando, ¿no? Del abuso de sus decretos leyes, de la intencionalidad de esos decretos leyes, de los recortes y de cuál es, digamos, el papel de los movimientos sociales, de la organización civil, de la sociedad civil organizada en esta situación. Así que, Francisco, cuando tú quieras, tienes la palabra. Pues muchas gracias. Muy buenas tardes. No sé si se escucha bien. Sí. Una cuestión de orden. Creo que no hemos saltado a Dani. No. No, la F es más antes que la G. Hola. Fernando va adelante. Alberto. Apellido. Alberto. Vale, por el apellido, vale. Vale, perdón. Pues vuelvo a empezar. Muchas gracias por la presentación, por la invitación. Como Carlos ha indicado, voy a hablar de la actividad de los últimos dos gobiernos, el actual y el anterior, de la Junta de Andalucía, del Partido Popular, tan solo centrándome en su actividad legislativa excepcional, en el uso de los decretos ley, porque creo que si nos fijamos en esa actividad da buena cuenta de un problema que atraviesa a la mayor parte de democracia del sur de Europa. Había puesto como título de la charla Democracia, Urgencia y Excepcionalidad. No quiero extenderme más allá de 10 minutos. Y como introducción, cada cierto tiempo recuerdo, seguro que muchas y muchos de los que estáis escuchando la charla os suena, un informe que en el año 2013 elaboró JP Morgan, que se titulaba El ajuste de la eurozona a mitad de camino, en el que la empresa sugería revisar profundamente las constituciones del sur de Europa para facilitar la estabilidad de la zona euro tras la crisis del 2008. En ese diagnóstico, de 16 folios nada más, JP Morgan señalaba que las constituciones de la segunda posguerra, las del sur de Europa, tenían un exceso de garantías sociales. En concreto en Italia, en Grecia y en España, resultado de su historia de transiciones democráticas tras regímenes autoritarios. Resultaba una lectura tecnocrática y mercadocéntrica del constitucionalismo social del sur de Europa, que auguraba una tensión creciente entre las exigencias de eficacia del capitalismo y los principios de democracia constitucional, participación, deliberación y garantía de derechos. En Andalucía creo que esa tensión entre eficacia normativa y garantía democrática se expresa muy bien en esa legislación que se ha puesto en marcha durante los dos últimos gobiernos del Partido Popular. Se ha normalizado el uso del decreto ley, evidentemente el uso del decreto ley, y aquí hay personas que saben infinitamente más que yo de este tema. Yo soy un lego en esta materia, pero el uso del decreto ley, además de tener uso corriente, en Andalucía se ha normalizado desde el año 2019. Según los datos que hay en el Boletín Oficial del Estado, entre enero del año 19 y junio del 25, la Junta de Andalucía ha aprobado 101 decretos ley en ese tramo. Dicho de otra manera, si vamos al cómputo total de decretos ley desde el año 2008, que se aprueba el primero en Andalucía, hasta el último de este año, tan solo en la primera legislatura de Juan Manuel Moreno Bonilla, que fueron 2 años y medio porque anticipó las elecciones en el verano del año 22, son 2 años y medio primero de gobierno, el gobierno de la Junta aprobó 72 decretos ley, frente a un total hasta diciembre del año 18 que eran 69. Es decir, en apenas 2 años y medio se superó el total de decretos ley que había aprobado la Junta en los últimos ciclos políticos. Y por temas, más del 25%, en torno al 30% de esos decretos ley, que en teoría tendrían que tener una habilitación basada en la urgente necesidad, en fin, una justificación reforzada que explicase el uso de ese instrumento, pues han servido en realidad para
implementar medidas que iban destinadas a eso que se ha llamado la simplificación administrativa o eliminación de trabas administrativas. Esto ha supuesto que algunas instituciones, fundamentalmente el Defensor del Pueblo español, más que el andaluz, hasta donde yo sé, haya emitido varios informes advirtiendo literalmente de la relegación del Parlamento andaluz a un papel pasivo y secundario ante la actividad prácticamente revolucionaria en términos legislativos excepcionales que ha hecho el gobierno de la Junta de Andalucía del Partido Popular. De hecho, ese primer informe del año 20 surge a propuesta o se elabora por petición de un conjunto de organizaciones, en torno a 80 asociaciones, que solicitan la intervención del Defensor del Pueblo español vía petición de recursos de inconstitucionalidad. Tiene esa potestad el Defensor del Pueblo español y en un momento determinado, ante uno de esos macro decretos ómnibus que puso en marcha el gobierno de la Junta durante el primer estado de alarma, ese conjunto de asociaciones formuló esa petición, el Defensor del Pueblo desestimó la petición, pero en ese informe de 20 páginas, creo recordar, decía que efectivamente era preocupante la deriva del gobierno autonómico. Más allá de esa declaración institucional, lo cierto es que, salvo recursos de inconstitucionalidad puntuales que ha presentado el Partido Socialista, de hecho a veces ha hecho algún amago, si no recuerdo, el gobierno central, y finalmente con Doñana en particular, para presentar recursos, finalmente, quiero recordar que no lo hizo porque se llegó a un acuerdo, solo ante determinados decretos ley se ha presentado recurso de inconstitucionalidad. El último, me parece, el verano pasado, en julio del año 24. Además, alguna fundación, no voy a, digamos, por ser nada, digamos, afín a mi credenciales políticas o ideológicas, pues la Fundación Hay Derecho en el año 2024 publicó un informe donde advertía que Andalucía hacía un uso también abusivo de los decretos ley, que de hecho era una de las comunidades autónomas, si no la comunidad autónoma, por delante de Madrid y Cataluña, que estaba haciendo un uso más extraordinario de ese instrumento legislativo, hasta el punto de que en el conjunto de normas afectadas por los decretos ley, pues se saltaba, si no recuerdo mal, más de las 200 normas ordinarias. Era y es un disparate. Y esto se ha producido, podría entrar a detallar algunas de las modificaciones que ha supuesto este decreto. No lo voy a hacer, si acaso en el turno de palabra podemos, pero creo que aquí más o menos nos sonarán algunas según el sector normativo en el que nos movamos. Pero desde un punto de vista político, creo que hay dos datos que son importantes, digamos, desde un punto de vista por arriba. Y siguiendo un poco el análisis que ha hecho el periodista Carlos Mármol en algunos de sus artículos acerca del estilo de gobierno del Partido Popular, se puede decir que existe una disociación entre lo que el Partido Popular predica y lo que el Partido Popular practica. El Partido Popular ha vendido en mogollón de ocasiones que iba a renovar por completo la Junta de Andalucía respecto a los problemas estructurales que heredaba de los gobiernos socialistas anteriores. Tal cosa no ha ocurrido, se han cronificado o ha empeorado el diagnóstico más light que se puede hacer del gobierno actual del Partido Popular, pero por debajo de eso lo que ha hecho es una política totalmente revolucionaria dentro de la administración. En términos administrativos, es lo que ha hecho, cogiendo las palabras de mi amigo Rubén Pérez Trujillano, es transmutar por completo el patrimonio constitucional andaluz. Todo ese derecho administrativo que
estaba destinado a garantizar un mínimo de fiscalización en términos administrativos a la hora de pedir licencias para determinados sectores normativos, lo que ha hecho ha sido yugularlo directamente, acabar con esos controles para facilitar, en no pocas ocasiones, por ejemplo, la privatización aún más aguda de determinados sectores de la sociedad. Esa ha sido una de las principales formas de asentar su hegemonía por parte del Partido Popular, y creo que con cierto éxito. Porque por abajo, y ya con esto termino para no alargarme demasiado, por abajo creo que el movimiento, toda esta práctica normativa del Partido Popular, creo que no ha encontrado ningún tipo de resistencia. Sí es verdad que en los momentos puntuales, sobre todo en la pandemia de la COVID-19, durante el primer estado de alarma, hubo algunos intentos de plantear algún tipo de debate en términos públicos sobre la incidencia de este tipo de prácticas normativas. Pero desde entonces yo creo que ha pasado sin pena de gloria el resto de decretos que se han ido aprobando. Un poco, imagino que por desidia y un poco también por la pérdida de aliento, que esto ya es un problema evidentemente más estructural y que tiene unos surcos mucho más profundos, una pérdida, digamos, de aliento de la movilización social en su conjunto. Entonces creo que el caso andaluz muestra una patología creciente de nuestras democracias contemporáneas, que es la transición de modelos deliberativos convencionales a la Habermas, digámoslo así, si es que eso alguna vez ha existido de manera más o menos real, hacia formas ejecutivas de gobernanza en el sentido que sugería J.P. Morgan allá por 2013. De hecho, Slavoj Žižek, que no es que me entusiasme, pero tanto habla que a veces acierta, en una reciente entrevista en el País lo subrayaba. Dice, estamos entrando en una era de estados de emergencia permanentes donde la democracia puede quedar subsumida por la necesidad de decisiones rápidas. Creo que la Junta ha utilizado esto como coartada, sobre todo la COVID-19, pero creo que es un problema mucho más profundo y que tiene pinta de que está aquí para quedarse. La cuestión, con esto ya cierro, es cómo desde este tipo de espacios, en términos más globales, desde la sociedad en su conjunto, podemos intentar poner freno y si acaso revertir este tipo de tendencias. Millones de gracias por la invitación y muchísimas gracias, por supuesto, por compartir mesa con tan maravilloso ponente. Gracias, Daniel. Sí, a Francisco. Daniel viene ahora. El carácter ejecutivo e imperioso de este gobierno pues tiene sus beneficiados, pero también sus perjudicados, o así me parece, obviamente. Daniel García López es profesor titular de Filosofía del Derecho de la Universidad de Granada y nos propone, pues quizás, hablar de estos perjuicios, ¿no? En concreto del problema de la vivienda, y también añades, si tienen tiempo, de cuestiones relativas a la legislación LGTBI. Así que, Daniel, cuando quieras, tiene la palabra. Bueno, muchas gracias y espero que se oiga bien porque el vecino está haciendo obra en su casa y hay ruido. Sí, espero que no haya mucho ruido. Bueno, es un placer compartir con compañeras y compañeros de Granada. Voy a controlarme para no pasarme. A ver si 12 minutillos, 10 minutillos os planteo lo que quiero contarles, ¿no? Como ha dicho Carlos, voy a hablar de la problemática de la vivienda, no tanto de las personas LGTBI o de las condiciones jurídicas, de legislación o situación jurídica de las personas LGTBI, porque no da tiempo, pero sí me voy a centrar en el tema de la vivienda, que es una problemática que, bueno, los últimos meses se ha puesto en el centro del debate político, o al menos en el centro del debate mediático, y quiero hacerlo, claro, situándolo desde Granada, que al final Granada como paradigma, ¿no? Como una ciudad donde hay muchísimos estudiantes, una ciudad que vive bajo el paraguas de la universidad
y que muchas de esas personas estudiantes pues viven de alquiler en pisos compartidos, con lo cual pues se agrava el problema de la vivienda. Entonces, bueno, por contextualizar, sabemos, ¿no?, cómo hace 2 años se aprueba la ley, ese marco legal que intenta desarrollar ese derecho, no derecho, no sabemos bien. Bueno, Marta, que es constitucionalista, no lo puede plantear mejor, ¿no? Ese derecho a la vivienda que aparece en la Constitución, pero que no tiene garantías, ¿no? Entonces, no sé si un derecho que no tiene garantías, un derecho que no tiene deberes, puede llamarse derecho, ¿no? Esto lo decía Simone Weil, ¿no?, esta partisana de inicio del siglo XX. Pero bueno, simbólicamente esa legislación, ese marco legal de 2023, sí que simbólicamente ha significado una toma de posición por parte del Estado, en el gobierno de coalición, ante esta crisis habitacional, ¿no? Sabemos que esta legislación pues, ha introducido una serie de medidas para aumentar la oferta de vivienda asequible, evitar tensiones en el mercado del alquiler y apoyar a las personas jóvenes, ya colectivo, o a personas que están en situación de mayor vulnerabilidad, pues apoyarlas para el acceso a la vivienda. De hecho, al año siguiente, en 2024, el Ministerio hace una aplicación web muy interesante en la que podemos poner los datos de la vivienda, por ejemplo, que vivimos, y ver cuánto deberíamos pagar de alquiler. Entonces, es también una forma de visibilizar los desmanes o las violencias que se están dando entre personas propietarias hacia las personas inquilinas, ¿no? Bueno, esto es como el marco que tenemos desde hace 1 año y medio, 2 años, pero ese marco viene desde un bloqueo institucional. Es decir, hay un bloqueo institucional para el desarrollo del derecho a la vivienda. De hecho, las leyes autonómicas que hemos tenido han sido impugnadas por el Gobierno central ante el Constitucional y la ley estatal ha sido impugnada por 5 comunidades autónomas ante el Tribunal Constitucional, ¿no? Entonces, tenemos un bloqueo constante que hace que o no se puede implementar el derecho a la vivienda o sea ineficaz cuando se trate de implementar, ¿no? Y como ejemplo, lo que tuvimos en Andalucía, ¿no? En 2013, si no recuerdo mal, cuando hubo el gobierno de coalición PSOE-Izquierda Unida, se hace una normativa sobre vivienda, ¿no? Creo que la consejera de vivienda era de Izquierda Unida, Elena Cortés, y proponía, bueno, ese marco legal sobre la función social de la vivienda, pues establecía, por ejemplo, la expropiación forzosa, la expropiación temporal, ¿no?, del uso de viviendas vacías en manos de entidades financieras, ¿no? ¿Con qué objetivo? Pues familias que se encuentran, o personas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, o personas que están en riesgo de desahucio, etcétera, pues darle un cumplimiento a ese derecho a la vivienda, ¿no? Además, se establecían sanciones para quienes mantuvieran viviendas vacías, sin justificación, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa? Que el gobierno central, en este caso de Mariano Rajoy, hace ese bloqueo, ¿no? Lo lleva al Constitucional, el Constitucional paraliza esta norma, suspende la aplicación de la ley. Y además, Susana Díaz también, en el PSOE de la Junta de Andalucía, le quita o trata de maniobrar para quitarle las competencias de vivienda a Izquierda Unida, ¿no? De nuevo, bloqueo institucional para desarrollar el derecho a la vivienda, ¿no? Entonces, dentro de este panorama jurídico-político de bloqueo, de impedimento del desarrollo del derecho a la vivienda, como digo, no sé si derecho o no, lo que se trata o lo que trata de hacer el marco de 2023 es establecer límites, pero límites hacia arriba, ¿no? Es decir, evitar por ejemplo, excesivos aumentos del alquiler, ¿no? En lugar de ir hacia otro lado que creo que luego plantearé, ¿no? Establece la idea de zonas tensionadas, permite a las administraciones locales aplicar controles de precios, impulsa vivienda pública, ¿no?, mediante regulación de parques públicos de vivienda, trata de evitar la venta a fondos públicos, a fondos de inversión. Pero el problema que tiene el marco legal de 2023, que también venía del marco legal también, incluso el de la Junta de Andalucía de 2013, que fue recurrido y bueno, el Constitucional anuló. El problema es que la lógica que hay detrás es una lógica focalizada en que hay situaciones de vulnerabilidad de determinadas personas, en lugar de una lógica, podríamos decir, estructural. Es decir, este marco legislativo es un marco de mínimos, por así decir, focalizado en vulnerabilidad en lugar de focalizado en algo estructural, ¿no? Un problema estructural. ¿Qué provoca esto?
que en este nuevo marco legislativo, por ejemplo, se establece algo tan obvio que los gastos de los honorarios para las inmobiliarias deban pagarlos la persona propietaria, que al final es la que contrata con la inmobiliaria a poner su piso en alquiler. Pero aquí tenemos ya un primer problema, ¿no? Y como digo, Granada como paradigma. De hecho, si os metéis ahora en un portal como Idealista, en la web de Idealista, y buscáis alquiler Granada, vais a ver que en la parte izquierda hay una casilla que pone si queréis alquiler de larga residencia de larga duración, vivienda habitual, o si queréis vivienda temporal, ¿no? Claro, yo que me mudé en marzo de casa, es una experiencia personal, quizás no es extrapolable, pero el 70% de las búsquedas que encontraba eran viviendas de temporada y temporada de 11 meses. Aquí tenemos ya la primera forma de trampear que ha habido del marco legislativo. El marco legislativo establecía que, por ejemplo, los honorarios a las inmobiliarias corrían a cargo del propietario en caso de vivienda habitual. En caso de vivienda de temporada, lo que digan las partes, ¿no? Y en este caso, las partes quiere decir que la persona que arrienda, la persona que va a vivir como arrendataria de la vivienda va a pagar los honorarios. ¿Qué hacen las inmobiliarias? O los caseros y las caseras ponen contratos de 11 meses, provocando un fraude de ley. Al final, los 11 meses quiere decir que es una vivienda habitual, ¿no? Esto, como digo, en Granada está pasando, como paradigma, está pasando, ¿no? Como digo, ciudad donde viven miles de estudiantes de alquiler y en el que se enfrentan a pagos de honorarios de inmobiliaria y se enfrentan al problema del tipo de contrato, ¿no? De temporada o de vivienda habitual. Insisto, lo que se está produciendo es una ficción o un fraude, si queréis, encubriendo vivienda habitual por vivienda de temporada, ¿no? Es decir, el alquiler de temporada al final hace que las personas que viven de alquiler tengan menos garantías frente al poder que tiene la persona que arrienda, ¿no? La persona propietaria del inmueble, la inmobiliaria o el fondo de inversión. Claro, ¿qué se está haciendo? Es eludir las garantías de este marco de 2023, este marco legislativo de 2023, que implica también, pues, las prórrogas obligatorias, ¿no? En caso de que el inquilino o la inquilina no quiera seguir, pues, si es un alquiler de temporada, tendrá que renegociar el contrato en el mes número 10, en el mes número 11. Eso implica poder subir el precio del alquiler más del 3%, porque al final es un nuevo contrato y es lo que pacten las partes, aparte de pagar inmobiliaria, etcétera, etcétera. Esto implica que no hay estabilidad, implica que no hay topes a la renta, que al final todo queda como una zona gris, ¿no? Sin protección, por ejemplo, frente a desahucios, sin mecanismos de reclamaciones estables. Y esto se ve muy bien, o se ve mucho más en zonas tensionadas, como digo, como Granada. Por poner ejemplos concretos, y esto lo venimos haciendo desde hace unos años en un pequeñito proyecto que tenemos en algunos compañeros, está Rubén, por ejemplo, que es una clínica que montamos para centrarnos en las problemáticas de la vivienda en Granada, ¿no? Y entonces nos llegan, pues, aconsejamos, porque no asesoramos, sino aconsejamos a las personas que nos llegan, estudiantes que nos llegan contando sus problemáticas. Entonces, quiero contar algunas problemáticas, con esto termino como digo, simplemente como paradigma de lo que pueda estar sucediendo, ¿no? En este marco legal, como digo, es un marco bloqueado constantemente o constante bloqueo. Por ejemplo, la última consulta me llegó el viernes pasado, tenemos un Instagram y por ahí vienen las consultas. Es un casero en Granada que amenaza con echar a varias estudiantes de su piso con la excusa de que una excompañera que ya no vive se ha quejado de ella. ¿Qué le dice el casero? Venga, no he hecho, pero subo el alquiler. De 180 euros que pagan por habitación a 190. Es decir, le sube el alquiler un 5%. Le sube 10 euros, un 5%, cuando el límite legal es un 3%, es decir, sería unos 5 euros lo que tendría que subirle. Claro, ¿qué está haciendo el casero ahí? Está coaccionando a con 4 estudiantes, ¿no? Claro, ¿qué hacer ante esto? O sea, ¿dónde denunciar? ¿Cómo denunciar esto? ¿No? Se van del piso, se buscan otro y, entre tanto,
están en mitad de los exámenes, que son ahora en junio o julio. No, yo lo que le recomendé, quizás me equivoque, pero lo que le aconsejé es que si te coaccionan, coacciona tú también. Entonces, que le pidieran al propietario el depósito de la fianza en la Junta de Andalucía, que seguramente no lo habrá hecho porque el propietario estaba cobrando en mano en la casa, con lo cual posiblemente no tenga declarado el piso y por tanto no tenga declarado Hacienda. Entonces, simplemente, pues, diciendo al propietario, oye, ¿por qué no nos das el justificante de que la fianza está depositada en la Junta de Andalucía? A ver si así se achanta un poco, ¿no? Bueno, como digo, esto fue lo último que nos llegó. Otro ejemplo, un piso en el que vivían 5 y 2 se van y 2 amigas van a venir a sustituirlas y le piden, es un piso alquilado por inmobiliaria, una inmobiliaria que está por Triunfo, no diré el nombre, pero está por el Triunfo, y en el que le piden a la inmobiliaria que hacer un anexo para meter a estas 2 nuevas compañeras, que son amigas de confianza, todas se conocen. Y la inmobiliaria le dice que no, que tienen que hacer un nuevo contrato y que por eso tienen que pagar los gastos, los honorarios del piso, a pesar de que en este caso además era un piso de vivienda habitual, no era un piso temporal de 11 meses, ¿no? ¿Qué pasa? Que al final todas dejan el piso, ¿no? Se ven obligadas a tener que dejar el piso porque es imposible volver a pagar, que todas vuelvan a pagar los gastos de inmobiliaria o achacárselos a las 2 que venían nuevas, ¿no? Otro ejemplo, una estudiante latinoamericana que también nos escribe, una estudiante mexicana que le hacen un contrato de 11 meses, le piden gastos honorarios, que son legales, pero son por una ficción, al final un fraude, lo de los 11 meses, viene a hacer aquí el doctorado a Granada. ¿Qué le pone una de las cláusulas que ponen en el contrato, que es la primera vez que yo lo he visto, no sé si alguno lo ha visto, pero lo voy a leer la cláusula para que vea hasta qué punto está, en este caso, un racismo dentro de los caseros de Granada. Dice la cláusula, por otro lado, la parte arrendataria autoriza a la propiedad a facilitar los datos que aparecen en este contrato sin ningún tipo de limitación a la fuerza y cuerpos de seguridad del Estado en caso de que estos últimos lo requieran. Es decir, está diciendo, si me caen mal o lo que sea, voy a dar tus datos a la policía, ¿no? Es una estudiante migrante, es decir, que también tiene visa como estudiante, con lo cual se encuentra en una situación de mayor vulnerabilidad, ¿no? En esto pues, se ve muy bien esas violencias que ejercen los caseros y las caseras. Cosas que se repiten muchas veces entre el estudiantado de la universidad en Granada, que los caseros y las caseras les prohíben hacer fiestas o hacer reuniones, les prohíben traer a gente a la casa si esa gente no está en el contrato, no arreglar electrodomésticos, culpar de los desperfectos a la estudiante, ¿no? Un caso concreto de una chica que contratara a una electricista, el electricista dijo, el problema no es el electrodoméstico, el problema es que tiene una instalación que tiene 50 años y que no han arreglado nada, ¿no? Problemas que llegan incluso a que un caso de una chica también que la casera llegó a la casa insultándoles, ¿no? O que viene a la casa, entra en la casa con su llave, la casera o el casero, para cobrar al principio de mes, ¿no? Como son constantes que se van repitiendo y que nos muestra esa violencia que se vive entre quienes viven de alquiler, ¿no? Y voy terminando. Como digo, esto simplemente es un ejemplo de cómo tenemos un marco legal con buenas intenciones, pero que está focalizado en eso, en la idea de vulnerabilidad en lugar de la idea de algo estructural, que trata de hacer ese equilibrio o falso equilibrio entre derechos de las personas inquilinas y rentabilidad razonable de las personas caseras. Y es un marco legal que no está implicando una bajada de los precios de los alquileres, sino que está enfocada en evitar incrementos excesivos, ¿no? Porque al final no se traduce en ningún cambio esto, ¿no? Medidas que, bueno, luego quizá en el debate puedan salir, pero bueno, esto no es nada, no lo digo yo, es decir, hay muchas personas que lo han planteado, por ejemplo, pienso en Albert Noguera, ¿no? Como plantea, pues, por ejemplo, prohibir alquileres turísticos, prohibir alquileres o establecer un mínimo de 30 días para los alquileres, medidas contra la especulación, pues, por ejemplo, que las viviendas con un valor inferior a X, yo qué sé, pongamos el X como el número de euros que queramos, pues estas viviendas solo puedan ser compradas si quien la compra van a vivir en la misma. Bueno, ya he ocupado el tiempo, simplemente quería centrar eso, el debate, ¿no? En cómo tenemos un marco legislativo bloqueado y que no permite solucionar un problema, sobre todo, en este caso, ¿no? Estudiantes de una ciudad universitaria que se encuentran con un montón de violencia en los pisos donde viven. Nada, muchas gracias. Bien.
Gracias, Daniel. Le toca el turno a Marta Lucena, que es contratada predoctoral del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada, que nos propone hablar del Estatuto de Andalucía de 2007, de sus competencias y de los problemas que existen en su desarrollo. Así que cuando quieras. Buenas tardes. ¿Se escucha bien? Perfecto. Vale. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a la Plataforma Andaluza por la Mayoría Social, especialmente a Carlos Arenas por la invitación a participar en este foro y, por supuesto, a mis compañeros participantes. Es un placer estar aquí, ¿vale? Bueno, en estos minutos voy a intentar ser sintética. Voy a hablar, efectivamente, como ha dicho Carlos, sobre el Estatuto de 2007 y su falta de desarrollo. ¿Por qué ha sido esto? Y centrarme, hablar de algunas competencias que no se han desarrollado del mismo. A vuela pluma, evidentemente, por la limitación de tiempo. Bueno, no es un secreto para nadie que la Constitución del 1978 no regula un modelo territorial claro. Entonces, bueno, se reguló en un principio, incluso se intentó como una suerte de regionalismo a 2 niveles. Andalucía fue quien rompió la baraja, precisamente a ustedes lo saben mejor que yo porque lo vivieron en sus propias carnes. Entonces, gracias a eso, ya llegamos a un Estado descentralizado, prácticamente que se podría decir cuasi federal, faltando la estructura, efectivamente, de un Estado federal como debería ser. Y claro, en este caso nos encontramos con una palabra que decimos los constitucionalistas, que la acuñó el profesor Cruz Villalón, que es una suerte de desconstitucionalización del Estado territorial. Es decir, si acudimos a la Constitución no vamos a encontrar cómo está regulado este Estado. De hecho, se ha hecho a golpe de sentencias del Tribunal Constitucional que han ido dirimiendo los diferentes conflictos uno a uno, prácticamente se ha ido construyendo a lo largo de las décadas, o incluso, vamos a decirlo abiertamente, en negociaciones coyunturales en el momento político en el que el partido de gobierno central necesitaba la mayoría de algunos votos de partidos de ámbito no estatal. Y en ese caso, pues se han cedido competencias o se han negociado competencias. Así se ha construido, prácticamente podemos concluir, el Estado autonómico. Entonces, frente a esto, pues claro, ¿qué pasa? A principios del siglo XXI se le empiezan a ver las costuras a este Estado autonómico, porque esto nos ha dado problemas y nos sigue dando problemas, por desgracia. Y ya en 2006 es cuando se plantea y se comienza a aprobar la reforma de los nuevos estatutos, los llamados estatutos de segunda generación. El primero fue, aunque siempre he olvidado, el de la Comunidad Valenciana. En esta ola también tenemos que meter al famoso Estatut de Cataluña, que no nos pertenece aquí hablar de él, pero se ha hablado muchísimo y se ha escrito aún más sobre él. Y es en este contexto en el que en 2007 se aprueba el Estatuto de Andalucía. Y concretamente hay que decir que, a diferencia del Estatuto de Cataluña, en este caso sí contó con no podemos decir unanimidad, porque, bueno, hubo unanimidad en el ámbito de los partidos representados dentro del Parlamento, que todos apoyaban este estatuto. Sí es verdad que el Partido Andalucista pidió el voto negativo en el referéndum, pero realmente salió adelante con un importante apoyo popular y digamos que fue un estatuto pues bastante apoyado. Aquí quiero hacer una mención simplemente al apoyo del PP al Estatuto de Andalucía en 2007, a diferencia de la negativa frente al Estatut de Cataluña, y no solo la negativa, sino también el recurso de inconstitucionalidad que se saldó con muchas otras consecuencias políticas que aún hoy estamos viviendo. Y bueno, en este caso pues podemos ver cómo los partidos se han sabido mover en función del rédito político que les podía suponer el apoyo o no de los diferentes textos. En este caso el PP andaluz consideró que apoyar este estatuto podía suponerle rédito político y efectivamente podemos decir que ha sido así y por ese motivo lo apoyo. Entonces, bueno, ya una vez puesto el contexto, ¿qué venía a hacer este texto? Pues venía a clarificar las competencias. Esto que hemos dicho, que se construyó a base de sentencias y de negociaciones coyunturales, se venía a clarificar en este texto. Y efectivamente así ocurre. El Estatuto de 2007 clarifica de forma muy positiva muchas de las competencias que ya tenía Andalucía.
y se introducen incluso nuevos derechos, se amplían estos, que ahora hablaremos un poco de ellos, se hacen referencia a la Unión Europea porque es bastante chocante que la Constitución no menciona en ningún momento la Unión Europea, en su momento porque no existía, pero posteriormente tampoco se ha reformado para mencionarla. Y el 70% de las políticas actuales que nos afectan en nuestra vida diaria provienen de la Unión Europea, que no es asunto menor. Entonces, bueno, el estatuto lo menciona creo que hasta 27 veces, lo digo de memoria, este dato no estoy segura, pero bueno, también menciona al fenómeno de la inmigración, que en 2007 era un fenómeno que estaba ocurriendo en Andalucía, es decir, se actualiza con la realidad social. Vamos a dejarlo claro que al final esta es la función de un texto constitucional o un texto estatutario. Pero claro, estamos hablando del año 2007. ¿Qué pasa en el año 2007 y sobre todo en el año 2008? Pues en el 2008 ocurrió lo que ya se ha mencionado en algunos casos y fue el estallido de la crisis económica. La crisis económica fue a nivel mundial, empezó con una crisis, no sin entrar en detalles ni en profundidades, una crisis privada que se derivó de deuda privada, que se derivó en una crisis de deuda pública y que se derivó a su vez en una imposición por parte de la Unión Europea de una política de austeridad del gasto público, es decir, un recorte de gasto público. Y claro, estos recortes impactaron, como también ha mencionado mi compañero Francisco, en el constitucionalismo. La Constitución perdió fuerza. De repente, la deliberación que tenía que ocurrir en los parlamentos se trasladó a instituciones supuestamente imparciales o expertas en las que se tomaban decisiones que afectaban a los derechos fundamentales, derechos sociales de la ciudadanía. Por ejemplo, sirva de ejemplo únicamente por mencionar la reforma del artículo 135 de la Constitución que ocurrió con verano y alevosía, nocturnidad y alevosía en agosto de 2011, que se dio prioridad al pago de la deuda frente al gasto de los servicios públicos. Entonces, nos encontramos en este contexto. Pues claro, ¿qué pasa? Pues que en este contexto la división de competencias se veía un gasto superfluo. Se veía que era un gasto innecesario. Se denostó el modelo multinivel de gobernanza. De hecho, pues, por ejemplo, hubo reformas en Castilla-La Mancha, se limitaron el número de diputados, de parlamentarios, que esto impactó directamente en la representación, en el pluralismo político de esta Cámara. Y en cualquier caso, esto impactó de frente con el estatuto, que ya en 2008 prácticamente ya estaba como un pato cojo, dicho así. Y claro, esto no fue una cuestión únicamente de esos años, sino que se alargó prácticamente durante una década. Entre 2008 y 2018 hemos sufrido una política de recorte provocada por la reducción de gasto público y se ha afectado principalmente a materias de desarrollo autonómico como pueden ser la educación y la sanidad. Por otro lado, la crisis del COVID, ya nos vamos a 2020 yendo rápido, nos enseñó las costuras y vio la precariedad real de los servicios públicos que teníamos en Andalucía. Pero ¿qué pasa? Que sin embargo, nada de esto, incluso la crisis del COVID, que se aumentó el gasto público, pero nada de esto ha supuesto la asunción real y la expansión que podría haber supuesto, puede suponer todavía, las competencias que delimitaba el Estatuto de 2007. Probablemente, me atrevo a decir aquí, que si bien por un lado en el gobierno central se acabó con la política de recortes ya en 2018, justo se tomó en 2018 el cambio de color político en Andalucía, que como ha dicho mi compañero supuso, se le dio prioridad, digamos, a la función ejecutiva más que de otro tipo, por así decirlo también. Entonces, probablemente también vaya por ahí parte de la explicación. En este caso, pues, ¿qué pretendo decir con esto? Pues que es vital para la democracia reactivar el debate de las competencias que ofrecía el Estatuto de 2007, que no han sido adquiridas a cuenta de diversas crisis o coyunturas políticas o sobre todo por falta de voluntad política. Porque están. Y no quiero hacer un listín telefónico porque tampoco creo que sea interesante ser muy exhaustiva, pero sí merece la pena mencionar algunas competencias o asuntos de los que estamos hablando. Estaríamos hablando, pues, por ejemplo, se hace una Carta de Derechos que además ha sido avalada por el Tribunal Constitucional, concretamente de derechos sociales, que son las principales materias de una autonomía. Estamos hablando de derechos de mayores. ¿Qué ha pasado en la crisis del COVID con las personas mayores? ¿Cómo se les ha tratado? Derechos de menores. Estamos hablando, los menores de 0 a 3 años no tienen garantizada mucha conciliación y muchos servicios para ellos.
derecho a la educación, con especial referencia a la formación profesional, que está también muy mal. Derecho a la salud. Todos sabemos cómo está la sanidad actualmente. Pero es que no sé si, supongo que sí, se cristaliza también el derecho a renta básica en Andalucía. Derechos de dependencia y a las personas en situación de discapacidad. Derecho a la vivienda, y aquí le cojo un poco el testigo a Dani. Es verdad que estos derechos no son derechos fundamentales entendido en el sentido constitucional, pero servicios públicos, los poderes públicos tienen que orientar sus políticas a esto. Y llevamos ya, desde 2007 hasta ahora, 18 años con esto aprobado. Entonces, son derechos que nos otorga el estatuto y que podrían aplicarse. Pero es que no solo a eso, también en lo referente a competencias. Estamos hablando de que podría crearse una red ferroviaria porque tenemos competencias para desarrollarla en el marco de nuestro territorio. Pero es que incluso se abre la puerta a gestionar infraestructuras como son aeropuertos, que por ejemplo en Cataluña sí lo están empezando a tomar estas competencias. O participación en la seguridad social, o incluso, que esto está siendo muy polémico en Cataluña, pero es que el Estatuto de Andalucía también lo permite, la creación de una agencia tributaria propia. En este caso, esto ya así como ejemplos que he dicho, hay muchas otras competencias. Con esto quería ilustrar las oportunidades que está perdiendo la democracia, hablando ya de, estábamos hablando, este foro nos trae a causa de la democracia, de ahondar en estas políticas, en esta vía. No solo por eso, sino por el bienestar de la ciudadanía. Las políticas que revierten, que son más cercanas al territorio, revierten directamente en el bienestar de la ciudadanía. El control de este gasto público que se ha hecho durante estos años ha vulnerado de forma flagrante el principio también constitucional de la autonomía de los territorios, que está en el artículo 2 de la Constitución. Cuando hablamos de la Constitución hay que hablar de toda la Constitución. Y en este sentido, pues ya defiendo, y ya con esto termino, que con esto simplemente quería ilustrar que, por un lado, deberíamos tomar las medidas suficientes para que, por un lado, esto no vuelva a producirse, no se pueda volver a poner en tela de juicio la Constitución y los derechos sociales que de ella se derivan, y por otro lado, también desde aquí impulsar y defender que se tome el relevo y se plantee en Andalucía realmente poder desarrollar las competencias que ya tenemos en el Estatuto de 2007. Como ya he dicho, y ya con esto acabo, el nivel autonómico es el más cercano al territorio y precisamente el que más puede repercutir sobre la vida de la ciudadanía. Y ya con esto, creo que sí, vale. Bueno, muchas gracias, Carlos. Está muy bien, Marta. Se ha ajustado muy bien el tiempo y ha sido precisa tu intervención. Bueno, terminamos con Rubén Pérez Trujillano, al que no veo, que me gustaría verlo, que no lo hemos visto en toda la tarde. Antonio. ¿No, sí. ¿No me veis? Ahora te veo, Rubén. Ah. A mi querido Rubén Pérez Trujillano, al que tengo que agradecerle que nos haya puesto en contacto con estos otros amigos. Y bueno, él es ayudante doctor del Departamento de Derecho Internacional Privado y sobre todo de Historia del Derecho, porque ambos somos historiadores. Y bueno, es el único que no me ha dicho de qué va a hablar. Así que tengo sus libros. Uno es, entonces si lo veis, no creo que lo veáis, no. Lo digo, lo leo. Andalucía y Reforma Constitucional, que poco viene a seguir la línea del discurso que ha dicho Marta. Y otra cosa que está muy de actualidad, ¿verdad? Los ruidos de togas. Como historiador, pues sostengo y sostenemos, yo creo todos, ¿no? Que esta democracia está sufriendo un ataque por parte ya no militar de momento, sino de otros medios y otros poderes, y no digamos el poder judicial. Y él hizo un trabajo, su tesis y sus libros sobre el ruido de toga en la Segunda República. Así que tú mismo, Rubén, habla de lo que quieras, del libro del 16 y de la reforma constitucional en Andalucía o de este lawfare y ruidos de toga que tenemos hoy, lo que tú quieras. Bien, pues muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación, Carlos, y por tus palabras tan amables. Y siento mucho no haberte mandado la nota. Acabo de darme cuenta de que no te mandé esa pequeña nota anunciando aquello de lo que iba a hablar. Pero bueno, muchas gracias también a los compañeros, a las compañeras que
que nos acompañan, y me dispongo a hacer, si os parece bien, una pequeña visión panorámica sobre el papel de Andalucía en la transición y en la construcción del Estado llamado de las autonomías, ¿no? Y en este sentido quiero ser muy claro con cuál es, a mi modo de ver, el presupuesto a partir del cual debe leerse la democracia y el autogobierno en el sistema constitucional actual, que es, pese a todo, una clave de lectura, me parece, bastante olvidada. Esa clave es aquella en la que se incide en la participación de Andalucía en el proceso constituyente. Es decir, conocemos una serie de hechos, de procesos históricos, que normalmente esquematizamos en dos grupos, hechos o participaciones populares que cristalizaron en la movilización del 4 de diciembre, y después hechos o movilizaciones, actuaciones institucionales que cristalizaron en la formación de la Junta Preautonómica en abril del 78. Estamos, por lo tanto, hablando de acontecimientos previos a la Constitución de diciembre de 1978 y cuya lectura entrecruzada, me parece a mí, ponen de relieve la participación en calidad de sujetos constituyentes, co-constituyentes, si lo preferimos, teniendo en cuenta que evidentemente hay otras participaciones de Andalucía en la forja de la democracia actual. Por un lado, la Junta Preautonómica expolió lo que se llamó la campaña autonomista, ¿no? La lucha por la autonomía plena, se configuró como un contrapoder frente al gobierno central, que era reacio a la autonomía plena de Andalucía, pero al mismo tiempo la conjunción entre esa Junta Preautonómica, sobre todo con el segundo de sus presidentes, con Rafael Escuredo, y con las movilizaciones populares y con la acción de los colectivos políticos y sociales y sindicales, pues nos pone de relieve la armonización entre una reivindicación de reconocimiento y otra de justicia social. Ambas son dos caras de la misma moneda en el caso de la autonomía andaluza, y lo veremos después, como ya además lo ha anticipado Marta Lucena, en el tenor literal de los propios estatutos de autonomía. ¿De acuerdo? Entonces, esa participación constituyente imprime un sentido distinto al inicialmente planificado a la labor de las Cortes Constituyentes, propiamente dicha. Es decir, el proceso constituyente es sede del procedimiento formalmente reconocido como tal en las Cortes Generales, ¿no? Esto se ha reconocido muchas veces. Andalucía rompe los planes de la clase política, Andalucía rompe los esquemas iniciales. Y al romperlo, altera el sistema autonómico, ¿no? Que definitivamente conocimos como autonómico. La Constitución de 1978 se nos presenta, como decía antes Marta, desconstitucionalizada, y esto quiere decir que el Estatuto de Autonomía complementa, rellena, al menos en lo territorial, pero también en lo social, la definición de la forma territorial del Estado, pero también debido al modo en que se suceden los acontecimientos, sobre todo a partir del 77, como vengo diciendo, con esa fecha clave del 4 de diciembre, la Constitución de 1978 o el modelo territorial inaugurado en el 78 se nos presenta como una constitución radical demócrata, plebiscitaria. Andalucía y otras comunidades autónomas, las del 151, movilizan unos caudales de energía popular inaudita. Esto es lo que hace, entre otras cosas, que el Estatuto de Autonomía tenga un valor constitucional y, desde luego, un valor superior a cualquier ley. No hay ninguna ley, solo ciertos estatutos de autonomía, que requieran dos referéndums para su aprobación. Uno en la iniciativa, otro en la ratificación del texto estatutario y, además, por supuesto, toda la movilización de ayuntamientos, diputaciones provinciales, etcétera, como sabemos que ocurrió en la transición. Al mismo tiempo, el modelo constitucional, que podemos llamar modelo originario porque después sufre una serie de mutaciones, como ha anticipado también Francisco Fernández, este modelo originario es un modelo constitucional plurinacional. La Constitución española, artículo 2, habla de nacionalidades y después los estatutos
repiten y desarrollan en clave nacional lo que tiene que ver para cada una de estas nacionalidades que se autoidentifican como tal. Y en última instancia, el modelo originario es un modelo transformador. No hay autonomía sin justicia social, no hay una concepción de la autonomía en la hora constituyente y en los primeros estatutos de autonomía, y desde luego en el andaluz también se ve claramente, que no conciba el ejercicio de determinadas competencias si no es para el logro de ciertos fines de emancipación social, podríamos decir así. Y tanto es así que incluso algunos de los partidos de la derecha que participaron en la transición, estoy pensando al partido que fundó Manuel Clavero, aquel ministro tan digno inicialmente de la UCD, eran partidos, no solo ya los del arco izquierdista, etcétera, en los que se podría presuponer que había más tradición para ellos, pero son partidos, como digo, que anudan el logro de la autonomía para la superación de lo que entonces se definía en términos de su desarrollo o en términos de colonialismo interior, etcétera, ¿no? Cuestiones históricas que se han estudiado con fuentes empíricas por parte, pues entre otros, de Carlos Arenas, ¿no? Sin ir más lejos. La cuestión es que este modelo constitucional originario comienza a ser cercenado desde muy pronto. Y la primera fuente de las cercenaciones alude precisamente al golpe de Estado de Tejero del 81. Me parece que hay una relación bastante nítida entre el golpe de Tejero y el pacto bipartidista entre PSOE y UCD, las dos fuerzas mayoritarias del momento, en 1981, al que le seguiría otro segundo pacto bipartidista en el 92, ya cuando UCD ha desaparecido y el Partido Popular ha asumido el rol de segunda pata del bipartidismo. Estos son pactos que, según uno de los propios artífices de los mismos, García de Enterría, adquieren un valor paraconstitucional. Entonces ya vemos que el modelo originario, que llamaba a las comunidades autónomas a llenar desde abajo el modelo territorial, comienza a conocer otros ingredientes, otros foros en los cuales se completa, ¿no? Y claro, en este sentido, este es el marco conforme al cual podemos entender a qué vienen los estatutos de nueva generación del siglo XXI, el andaluz del 2007, el valenciano de 2006, el catalán, etcétera, ¿no? Intentan recuperar el modelo originario, ¿no? Devolver a los estatutos de autonomía esa valencia que ponía al mismo nivel el reconocimiento y la transformación. Por eso estos estatutos incluyeron declaraciones de derechos sociales, económicos, culturales, podríamos decir, tan ambiciosas. La cuestión es que pactos bipartidistas antes, pero en cualquier caso, en todo este ínterin de tiempo, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y además la lógica de los partidos, etcétera, lo que hacen es reducir estos horizontes, reducir el campo concreto de estas competencias y, en definitiva, tornar lo que inicialmente eran declaraciones de derechos en meras declamaciones poéticas de derechos. Y esta es una de las cuestiones que en el fondo lo que hacen es vaciar de contenido normativo a los estatutos de autonomía. Me parece que esta es una conclusión bastante pacífica, ¿no? A poco que estudiemos en la realidad autonómica, pero también, y retorno con la idea con la que comenzaba y ya con esto culmino, supone desatender, ignorar, esquinar el propio consenso territorial y social sobre el cual se cimenta, sobre el cual cabalga la transición, ¿no? Aquello que decía al hablar de la participación constituyente de Andalucía. A todo esto le hemos intentado dar un modelo explicativo, ¿no? Que el concepto de patrimonio constitucional andaluz, que en una mañana parece ser desafortunada porque no se le ha hecho mucho caso, pues el Parlamento andaluz se pronunció a favor de su defensa, etcétera, ¿no? Pero la cuestión es que este patrimonio constitucional andaluz pues ha sufrido distintos tipos de laminaciones. Antes Daniel hablaba del decreto ley y después de la ley de función social de la vivienda, que fue anulada en gran medida, en decisiva medida por el Tribunal Constitucional. Francisco Fernández ha hablado antes del decreto ley ómnibus de 2024 de la Junta de Andalucía, o mucho antes Alberto Díaz ha hablado de cómo
pues bueno, la propia lógica de los partidos, la necesidad de pactos, etcétera, también ha ido reconduciendo este modelo. Inicialmente, originariamente, insisto, pluralista, plurinacional, plebiscitario, abierto al poder constitucional de los estatutos y ya hoy cerrado. Por eso, la única ventana, la única bisagra de oportunidad que veo ahí es tomarnos en serio los estatutos, apostar porque lo que hoy es federable sea de verdad federal, y eso pasa por revalorizar el valor constitucional de los estatutos y bueno, aunque a día de hoy, tal y como están las cosas, suena ineludiblemente utópico, pero apostar por una constitución andaluza en un marco constitucional más amplio, ¿no? Y ya lo dejo aquí, creo que me he cedido un poco, pero eran las ideas que quería transmitir. Bien, gracias Rubén, nos has cedido. Hemos cumplido poco más o menos el horario previsto para estas primeras intervenciones. Ahora nos queda un rato para debatir, para opinar, para criticar entre nosotros. Yo creo que podríamos dar la palabra primero a aquellos de los que no han intervenido, que están oyendo, y que quisieran, pues eso, intervenir, preguntar o decir lo que les parezca, siempre de una forma breve para que quepamos todos. Así que ir levantando la mano cuando queráis y yo voy dando la palabra. A ver, Miguel, cuando tú quieras. Bueno, yo, si hay alguien más, puedo esperar, pero si no, pues hablo ya. Bueno, yo quería añadir, digamos, un elemento complementario a lo que habéis dicho, que me parece que es relevante para explicar la situación en la que estamos, la situación, digamos, política, de degradación de la calidad democrática, etcétera, etcétera, y que yo resumiría en dos aspectos. Uno primero, que vengo a llamar la falta de partidos que representen unos determinados intereses. Y me estoy refiriendo, digamos, a intereses que actualmente están pasando a personas que están, digamos, pasando a la abstención. Y en particular, digamos, ahí me estoy refiriendo al Partido Socialista, en la medida que no es capaz de representar los intereses de un conjunto de electorado que era su electorado. En este aspecto me quiero referir a algo. Yo leo, digamos, dos autores internacionales que me resultan muy relevantes. Uno es Piketty, otro es Michael Sanders, supongo que los conocéis. Y de alguna manera los dos, de alguna forma, vienen a señalar las dificultades o las ausencias que están teniendo la socialdemocracia en todo el mundo, en particular, digamos, en lo que se llamaría el Partido Demócrata de Estados Unidos, pero se le puede aplicar al PSOE español igual. La falta de, digamos, de ambición por hacer una reforma tributaria que pueda de alguna manera redistribuir recursos de los más ricos a los que no tienen, y de alguna manera digamos, el concentrar su ideología en un ecologismo que yo llamaría barato, en el sentido de que solamente defiende los intereses de los ricos y abandona, digamos, a los que no han tenido la suerte de prosperar. Es lo que Michael Sanders llama, digamos, la tiranía del mérito. Y que de alguna manera está dando lugar a que la gente que está fuera de las ciudades se encuentra sin nadie que lo represente. Y por curiosidad, y lo que está pasando es que lo está empezando a representar Vox. Esto por una parte. Y por otra parte, está ahí un fenómeno que no sé si estaréis de acuerdo conmigo, y es que los movimientos sociales, los que están moviendo actualmente las pequeñas movilizaciones que hay, porque creo que son muy pocas, la movilización de viviendas, la movilización, los grupos ecologistas, los grupos feministas, etcétera, etcétera, tienen todos una señal común. Luchan por unos intereses muy particulares, digamos, quieren alejarse de todos los partidos, en particular de los progresistas, y no tienen ningún interés en plantear, digamos, objetivos comunes que puedan llevarlos a confluir entre ellos y ganar terrenos más amplios en los parlamentos. Estos dos elementos me da la impresión que es el núcleo del deterioro
de lo que se observa luego, creo, como consecuencia del deterioro de la calidad democrática. Hay mucha gente que no se ve representada ni con partido. Hay muchos movimientos que simplemente, digamos, luchan por elementos muy particulares, sin una visión global, y que rechazan a todos los partidos. Entonces, claro, aquí hay mucho que trabajar. Y yo quería preguntar un poco qué pensáis de estos dos elementos. Son elementos complementarios a los que habéis hablado, pero no sé qué os parece. Bien, puede contestar. Bueno, Antonio tiene la palabra. Antonio Sánchez. Yo, si me vais a disculpar, no tenía intención porque estaba aquí manejando soporte, pero quería preguntar una cosa. Me han parecido muy interesantes las intervenciones. Una cosa que me inquieta desde hace tiempo, un poco en línea con lo que estaba planteando Miguel, y es el papel de la oposición. Cuando uno pierde unas elecciones no desaparece, sigue ahí, sigue en las instituciones con otro papel. Me da la impresión de que tenemos en Andalucía, probablemente en muchos otros sitios, el caso de Estados Unidos es un caso paradigmático ahora, quienes pierden las elecciones como que ya piensan que se ha terminado el mundo. Y obviamente eso no es así, ¿no? Entonces, quería preguntaros sobre todo a las dos personas que habéis intervenido en primer lugar, con los dos, digamos, haciendo una especie de perfil de los dos partidos principales de Andalucía, por ese papel, por ese saber estar en la oposición. Porque la oposición es la gestión o mejor dicho, la gestión de una oposición es también la expresión de los intereses de todas aquellas personas que dejan de verse representadas. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa con esa nube? Porque esas representantes que hay, y no hablo solo del Parlamento, que en algunas ocasiones lo he mencionado en otros foros, pero está también en los ámbitos municipales, en las diputaciones. ¿Qué sustento teórico podría tener o conceptual podría tener esa degradación de las personas que pierden las elecciones pero que se mantienen en puestos? Bien, como Antonio se ha referido a Alberto y Francisco, pueden responder ello, pero las reflexiones de Miguel antes yo creo que nos interpela a todos, así que cualquiera puede intervenir en cualquier momento. Alberto, tienes que decir algo al respecto. Pues, y respecto al comentario de Miguel, que lo considero bastante oportuno, en el caso del PSOE yo lo que observo es que hay dos elementos, yo diría, o yo observo dos elementos para explicar la falta de ambiciones en muchas cuestiones. Uno de convicción y otro de oportunidad. El de convicción, Dani ha hablado de la cuestión de la vivienda. Ahora, mientras te escuchaba y pensando en si se lo creen o hasta qué punto tienen convicción con determinadas reformas, me acordaba de las declaraciones que hizo la actual ministra de Vivienda en Málaga, pues, bueno, como quitando, la ministra de Vivienda, quitándole hierro a la gravedad del asunto. Al final siempre, y ya lo que hablo de convicción, pues sacan reformas medianamente tibias, vamos a decir tibias, que luego además por el tema de la descentralización en muchos casos no se pueden llevar a cabo a la totalidad, pues con la cuestión fiscal a veces pasa lo mismo. ¿Venga de ambición, de poca ambición? Sí, yo en mi opinión sí. Pero ¿hay convicción de más ambición en muchos ámbitos del PSOE? Yo no lo tengo tan claro. O sea, para mí, o para muchos de nosotros, pecan de falta de ambición. Pero es que a lo mejor no tiene convicción o no hay convicción para llenar esa ambición, porque no creen o no creen necesario ir más allá. Y luego, otro elemento importante, y estos últimos 8 años ha sido así, es los elementos de oportunidad o de contexto político. Ahora mismo el PSOE, o sea, el gobierno estatal, no puede sacar presupuestos. O sea, este año lo más normal es que no saque presupuestos.
si no concilia una mayoría para sacar unos presupuestos, creo que difícilmente lo va a sacar para hacer una reforma fiscal. Además de que hasta qué punto creen en determinado tipo de reforma fiscal. Y bueno, ya que tengo una palabra, pues no desactivar el micro. Bueno, lo ha dicho Miguel, creo. Lo de Michael Sanders y Piketty, ahora justo hace un mes por ahí han editado en castellano un libro como que tienen conjunto. Y al hilo de lo que decía de la crisis de los partidos, la crisis de representación, incluso con la falta de ambición de determinados gobiernos, pues ya en el 96 el propio Michael Sanders sacó un libro que se llama El descontento democrático, que anunciaba esto, que anunciaba todo esto. De hecho, el libro lo han vuelto a reeditar hace un año o dos. Y la intervención no me acuerdo exactamente. Ah, sí, de Antonio. Me he acordado también de otra obra que si no conocéis os recomiendo. Casi se convirtió en los últimos años en un bestseller de la ciencia política que se llama Cómo mueren las democracias, de dos autores que son estadounidenses, Levitsky y Ziblatt. Y precisamente uno de los elementos lo enmarcan un poco en la política estadounidense, aunque permanentemente van cogiendo ejemplos o comparando con otros países o momentos históricos de otros países. Pero uno de los elementos que ellos achacan o en los que ellos sintetizan cómo se pasa de una democracia a un régimen liberal, democracia efectiva, esto en ciencia política hay más nombres que países, es precisamente, ellos lo llaman la falta de reconocimiento mutuo, que es no reconocer cuando has perdido las elecciones. Con Trump se vio, aquí en Europa se ve de formas más suaves, pero bueno, ahora me acordaba también que pasó durante la campaña electoral del verano 2023, pues bueno, verter ciertas dudas sobre correo, sobre el voto por correo, que ahora lo de Trump se ve muy lejos, pero por ahí se empieza. Que si el voto por correo, que si... Yo se lo digo a compañeros, digo, esto es como lo de Pedro y el Lobo. Cuando pase de verdad no lo vamos a creer. Porque claro, llevan hablando desde que llegó Pedro Sánchez al gobierno, de gobierno ilegítimo. Yo escuché, casualmente, fui con los alumnos a un viaje al Congreso de los Diputados, llevaba, creo que fue en octubre de 2018, y estaba Pablo Casado entonces, líder del PP, y ya le escuché decir allí, felón, o sea, lo escuché allí casualmente, felón, gobierno ilegítimo, no sé qué, no sé cuánto, pues como ponen el nivel tan alto, al fin y al cabo, o sea, es de los que hablan, Ziblatt y Levitsky. Lo que pasa es que nosotros vamos muy lejos y parece que no va a llegar a la situación de Trump, pero no sé, por algo se empieza. Ya, lo de correr lo han vuelto a sacar la semana pasada. Bien, Así que, sí, ese es uno de los elementos fundamentales de la democracia, reconocer cuando has perdido. Francisco, tú también estás interpelado a intervenir en este punto. Pues, por decir algo sobre lo que ha dicho Antonio y lo que ha dicho también Miguel en cuanto al papel de la oposición y del PSOE. Llevo un tiempo, vamos, que el experto en la materia es Alberto. Yo de esto sé lo que leo en prensa, no sé más y tampoco me da tiempo a leer gran cosa, pero lo que pienso, el PSOE en las elecciones, las últimas municipales, la del año 23, que parece que fue hace 23 años, pero no, tuvo un batacazo espectacular en términos municipales. Un batacazo que creo que lo sigue lastrando actualmente. Ya no solo fue perder la Junta en esa imagen tan expresiva que ha dado ante Alberto, ¿no? De Susana Díaz de Tranquilos, que en un momento estoy aquí de vuelta. Ya no es solo eso, a nivel del ámbito ejecutivo, sino sobre todo en el ámbito local, de las casas del pueblo del PSOE, de la gente, digamos, que hace el partido día a día, la militancia más de base. Yo no soy del PSOE ni muchísimo menos, pero sé que esta cultura en Andalucía tiene un peso que no se puede subestimar. Y en 2023 creo el titular fue que no quedaba ninguna sola de las capitales de provincia en manos del PSOE, sobre todo el subtitular Sevilla deja de estar en manos del PSOE, pero es que el subtitular era que el PSOE, respecto a las elecciones del año 19, perdía 200.000 votos y 470 concejales. Juan Espada salió inmediatamente
diciendo que, ojo, no, que nosotros somos la primera fuerza municipal. Tenemos en torno al 40-46% de los municipios son aún del PSOE, y eso es cierto. La cuestión es ver qué pasará en las próximas municipales. No pinta bien, desde luego. Y eso lo saben en Moncloa y lo saben también, ya respondo directamente al asunto, en el PSOE de Andalucía. Los problemas que han tenido, que en parte se han hecho públicos en prensa a la hora de designar a la sucesora de Juan Espada, María Jesús Montero, no han sido pocos. En el país hay unos cuantos reportajes que dan buena cuenta de ello. Y en todo caso, esa designación, que sí que ha servido, que al menos en términos externos, en términos internos, aparentemente ha soterrado la división que se venía lastrando, en términos externos no ha tenido el resultado esperable en términos demoscópicos. Las previsiones de voto siguen siendo las que son y no tienen pinta de que vayan a mejorar. Jaime Miquel, que imagino que todo el mundo lo conoce, que por desgracia no abandonó y por eso ahora somos más estúpidos, hizo una reflexión muy potente en Infolibre hace unos meses, hablando de la necesidad de tener un complemento aritmético a la izquierda del PSOE para intentar mantener el gobierno de coalición en el Estado. Esa misma hipótesis demoscópica habría que tenerla aquí. El problema es que la distribución del voto es peor en Andalucía y eso el PP lo sabe. Creo que estos dos fenómenos, digamos, la crisis interna en términos orgánicos de pérdida de peso electoral, más la falta de tracción electoral con la nueva designación de candidata, es un problema para el tipo de dirección de oposición que se quiere hacer. Eso de entrada. Y luego el polo, digamos, de la movilización social, algo he apuntado antes. Yo creo que sí que los movimientos sociales, incluso en las versiones más particularidades de sus proclamas, tienen una vocación universal. Creo que ese no es el problema. Creo que el problema, además, creo que hay movimientos sociales ahora mismo muy dignos, lo que pasa es que como el ánimo general es de bajona, eso introduce sesgo de bajona. Y yo soy el primero que está de bajona. Pero en Málaga hace no mucho hubo una movilización social por la vivienda muy potente, muy potente. Y eso no ha estado comandado, por fortuna, por ningún partido político. Digo por fortuna porque basta que se acerque ahora mismo a alguno con el estado de ánimo que tenemos en general para echarse la mano a la cabeza. Otra cosa es que los partidos políticos tengan capacidad para o bien capitalizar o bien renovar sus propias filas a partir de ese humus. Eso en cuanto, digamos, al titular general. Pero por otro lado, sí que es cierto, y creo que esto es un problema interno de los movimientos sociales, que ahora mismo hay un bloqueo dentro de los cuadros políticos de los movimientos. La mayor parte de organizaciones sociales en Andalucía estamos desfondadas. Quien no se sumó, digamos, al carro electoral que inició Podemos y sigue los movimientos sociales, ha vuelto, está con la lengua fuera en el mejor de los casos. En el peor, se ha regresado a su casa y está intentando aguantar el chaparrón como puede. El problema creo que ahí no es de proyecto, porque mal que bien siempre va a estar la Declaración de Derechos Humanos a mano para intentar unificarnos a todos. Creo que el problema es más profundo, es que ahora mismo no tenemos espíritu, ánimo, no es el tiempo histórico político para coger tracción a esa pulsión de movilización que a veces ocurre. Y creo que no es, o al menos yo personalmente no tiraría por, es que son reclamaciones particulares y no lo suficiente. A lo mejor te he entendido más, Miguel, pero me parece que yo no tiraría por ahí porque creo que no es un problema real. Creo que es un problema aparente, el problema real, por desgracia, es más grave. Bien, gracias. José Valentín, cuando tú quieras. Pon el micro, porfa. Ya. Bueno, pues la verdad es que es muy difícil, ha sido muy interesante lo que habéis expuesto y yo solo voy a hacer dos o tres pinceladas, ¿no?
El otro día he estado de vacaciones en esta semana y he leído un libro que tenía muy antiguo de los autores que ha mencionado, de Levitsky y Zabaleta, un libro hecho hace 10 años que se llama ¿Por qué no hay partidos políticos en Perú? Es el título del libro, está todavía por ahí. Y la tesis es que los candidatos a las elecciones suelen ser empresarios, gente de dinero, artistas, futbolistas, jugadoras de voleibol, y no necesitan de partidos políticos para meterse en las elecciones. Y ahí prácticamente cada candidato se inventa un partido simplemente para la hora de competir, pero luego los partidos pierden absolutamente su función. Y yo me estoy temiendo que desgraciadamente vamos a ese modelo. Vamos a un modelo inducido por unos intereses evidentemente de los grandes capitales y esas cosas, inducido una vez que los medios de comunicación han perdido el papel de control, de ser el cuarto poder, sino que realmente son el instrumento, yo diría ya casi incluso del primer poder, que son los poderes económicos, están induciendo a un descrédito absoluto de lo que son las políticas de partido organizadas, encuadradas en constituciones, en parlamentos, etcétera. Y se produce un tremendo deterioro de la vida de los partidos en favor de que vengan pues, gente como Elon Musk, como el propio Trump, millonarios que pueden pagarse campañas electorales, no sé qué. En el caso del Perú hablaba de que muchas veces los candidatos eran los propietarios de las cadenas de radio de los distintos sitios, tanto a nivel estatal como a nivel de las distintas comunidades que había en Perú, y me parece que es un modelo que tristemente podemos llegar. El auge de la extrema derecha no se da por su ideología, en realidad, en mi opinión, ¿no? Sino porque sus mensajes son este Estado, estas cosas no dan respuesta a los problemas de la gente y hay que buscar otra cosa. Sí, quizá hay una identidad en todos ellos, que es el tema de coger la inmigración y la pobreza, pues diciendo, si eres pobre eres porque quieres y además los inmigrantes te quitan el trabajo, pero el resto de cosas, el debate ideológico realmente, desgraciadamente, está desapareciendo. Como veis, casi todos los titulares de periódicos, incluso de los serios, entre comillas, como ABC o El Mundo, cada día nos sorprenden con una barbaridad, con un insulto, con lo que habéis dicho alguno, de que el PSOE pues desde el primer día de gobierno pues ya es el partido de la corrupción y de los no sé qué. Eso además le llama autoritario a Pedro Sánchez, cuando en realidad no ha habido en España jamás un gobierno más débil en sus posibilidades de acción, porque primero es de coalición, por lo tanto tiene que configurar las posturas de los partidos que están en la coalición. Segundo, porque necesita del apoyo de un arco parlamentario muy plural, donde conviven gente del bloque nacionalista gallego, pues con el PNV, con Esquerra o con tal, y por lo tanto está muy limitado a eso. Y luego la limitación que tiene de los medios de comunicación, el 95% en manos de la derecha, y los jueces y la policía, como estamos viendo, absolutamente trabajando en favor de eso. Por lo tanto, yo veo la solución realmente bastante jodida. Fijaros lo que ha pasado las elecciones de Portugal. Las elecciones de Portugal, el segundo partido, o sea, el PSOE ha quedado en tercer lugar, el PSOE, Partido Socialista de Portugal, ha quedado en tercer lugar. El segundo ha quedado Chega, que Chega significa basta. Yo creo que lo sabéis todo, pero bueno, digo, basta, y se refiere a basta de este sistema. Y su lema de estas elecciones o de las anteriores, no recuerdo si en esta también era, vamos a acabar con este sistema. Es decir, la extrema derecha está aprovechando ese sentimiento que hay generalizado de que ninguno de los dos partidos que están en el gobierno hacen nada por la gente y que prácticamente cuando llegan al gobierno hacen lo mismo, y se produce un hecho terrible que además puede ser muy hablabais de Andalucía como el nicho del voto socialista. Bien, pues en Portugal el nicho del voto comunista, del PCP, del Partido Comunista Portugués, era el Algarve y todo el sur de Portugal. Bien, pues en todo el sur de Portugal y en Algarve, el partido que ha sacado más votos ha sido Chega, es decir, la extrema derecha. ¿Qué significa esto? Que alguien ha dicho algo así, que los votos de la izquierda es el voto de, entre comillas, ¿no?, de los agricultores y tal, y no es así. Yo creo que desgraciadamente lo que demuestra Portugal y posiblemente se demuestre aquí es que el voto de la gente de abajo no va a votar a partidos socialdemócratas o de izquierdas, sino que
va a votar a un partido que le dice, cuando le preguntaban el otro día en un programa que vi de Portugal a una mujer que por qué le votaba a Chega, dice, es que quiero que cambien las cosas. Y la gente quiere que cambien las cosas y nadie le explica que el cambio a Chega o incluso al propio Partido Popular, pues no va sino en detrimento de sus intereses más elementales. En fin, y perdonad, gracias. Gracias, José. Juan Rubio. Sí, yo quería plantear dos cuestiones, una relativa a la vídeo y otra relativa a la plataforma. Relativa a la vídeo, entiendo que por la limitación de tiempo que han tenido todos los ponentes, de 10 o 12 minutos, pues han hecho un análisis de lo que querían exponer. En este caso de Alberto por tema del PSOE, el compañero siguiente estuvo hablando sobre el tema de los decretos leyes, ¿no? del PP, las dos legislaturas que lleva, el tema de la vivienda o el tema del Estatuto de Autonomía. En fin, que los ponentes, yo creo que el tema que traían daba para una conferencia cada uno de ellos. El limitarle tiempo, creo que el eslogan, el título de esta conferencia, de esta videoconferencia, que era calidad democrática, se ha quedado un poco en el aire. Es decir, nos ha faltado, a mí personalmente me han faltado pues conocer qué proponíais cada uno de vosotros como estrategias de mejora de la calidad democrática, cada uno en el ámbito que habéis tocado, ¿no? Entonces entiendo que por limitación de tiempo no de tiempo, pero bueno, si ahora alguien quiere contestar, creo que esa es una cuestión interesante que nos gustaría escuchar. Y en segundo lugar, el tema de la plataforma. Y aquí a lo mejor Miguel nos podría aclarar un poco. Yo soy una de las personas que cuando esto lo promocionaste y abriste el WhatsApp y tal, digo, esto para mí era un tema interesante en la plataforma andaluza por mayoría social. Digo, esto hay que estar ahí, hay que apoyarlo. Tanto Valentín como yo estamos en Linares y pertenecemos a una asociación que es Encuentro Democrático, precisamente. Y organizamos nuestros actos, tenemos nuestra página web y bueno, pues como ciudadanos ya con cierta edad, pues tenemos una preocupación por la situación de la democracia que se está viviendo no solamente en el país, sino a nivel mundial ya. Entonces, la pregunta a Miguel, en concreto, bueno, me da igual Miguel o Carlos, ¿no? Porque como lo veo de moderador aquí, tiene que conocer el funcionamiento de la plataforma. ¿Cuál es el nivel de desarrollo que tiene la plataforma? Y lo pregunto porque en la vídeo hemos estado 12 personas como máximo, 7 de los cuales estaban ahí entre ponentes y miembros de la plataforma, y 5 pues no habituales, diríamos, en estos foros. Entonces, me parece escaso, igual que me parece escaso el público que asiste a nuestros actos también, cuando organizamos, el Vicente lo sabe, entonces siempre nos parece escaso. Pero en este caso, una plataforma a nivel andaluz, sí me ha resultado un poco chocante que solamente nos podamos juntar aquí, como digo, 12 personas, con además 5 ponentes. Si te parece, Rubén, va a pasar a Miguel a contestar y tú, Rubén, yo creo que podrías responder a esto que decía Juan antes, ¿no? ¿Qué expectativas, qué podemos hacer, ¿no? Sí, para un poco superar esta situación de bajona que decía antes Francisco, ¿cómo podemos levantar el ánimo, ¿no? Te dejo para el final, lo estoy haciendo ya ahora y te dejo aquí el final y si Marta que también quiere contestar pues sobre alternativas, pues que intervenga al final. Miguel, cuando tú quieras. Bueno, te voy a responder, Juan. Te voy a responder, digamos, directamente con la cruda realidad. La cruda realidad de la plataforma es la que observa. Y eso quiere decir, te lo voy a intentar detallar un poco más, pero así está. Dicho en términos para que nos entendamos. Carlos y yo, fundamentalmente, también Paco Carbonero, nos planteamos esta tarea como una tarea que creíamos necesaria y la seguimos creyendo necesaria, pero no lo hemos conseguido. Este es el resumen. Ahora te podría dar, digamos, detalles de por qué no lo hemos conseguido, pero quizá, como has dicho de alguien más, esto sería otra conferencia. Y no quiero, yo simplemente en estas cuestiones siempre digo lo mismo. Yo no quiero, digamos, poner la responsabilidad de nadie. Al final la responsabilidad me la pongo yo mismo.
en el sentido de que no lo he conseguido. ¿Y qué no he conseguido? ¿Qué no hemos conseguido? No hemos conseguido convencer al PSOE de que esta tarea era importante, al Comité Regional del PSOE, ni a Juan Espada ni a María Jesús Montero. No hemos conseguido convencer a la Secretaría General de Comisiones Obreras de que esto es importante. No hemos conseguido convencer a Toni Valero y a Izquierda Unida de que este tema era importante. No hemos conseguido convencer, y no quiero seguir con más, porque yo creo que ya te puede hacer una idea. En concreto, el tema vuestro de Linares, lo he tenido presente desde el primer momento. No hemos convencido a las personas relevantes para que se hiciera algo en Jaén. No lo hemos conseguido. Y yo no le quiero echar la culpa a nadie, simplemente yo no lo he conseguido. No he debido tener la suficiente habilidad como para hacerlo. En esto también hay que extenderlo a los movimientos sociales en el sentido que me he referido antes. Los movimientos sociales, y no quiero referirme uno detrás de otro, están a lo suyo. Y claro, así no podemos avanzar. ¿Qué tendremos que hacer ahora? Bueno, pues seguiremos intentando, a ver si de alguna manera avanzamos un poquito, o tendremos que montar otra cosa, porque estamos ilusionados siempre. Yo no soy de los que estoy de bajona, ¿no? Es que no me lo puedo permitir. Pero lo que sí te digo es que no lo hemos conseguido. No sé si la respuesta es suficiente. Y en este momento notarás que simplemente lo que está ocurriendo es que nuestras actividades están tendiendo asintóticamente a cero. Eso quiere decir que, bueno, que no podemos hacer más, porque lo que conseguimos al final es esto que ves. Y claro, pues esto es lo que tenemos. Mira, Miguel, estamos en la misma situación. Yo he hecho referencia antes a la asociación nuestra de Linares, ¿no? Pero como tú dices, sí, no vamos a ceder, no vamos a cejar, vamos a seguir intentando. Nosotros ya tenemos ahora mismo encima de la mesa una propuesta que es precisamente establecer redes de apoyo, porque estoy absolutamente de acuerdo cuando has dicho que cada entidad, cada colectivo se dedica a lo suyo, se encierra en lo suyo, a defender lo suyo, a trabajar lo suyo y no quiere saber nada del resto. Eso somos conscientes que ocurre en todos lados. Nosotros tenemos ahora mismo una propuesta aquí a nivel local para establecer redes de apoyo, es decir, nos vamos a dirigir a esos colectivos que creemos que comparten valores con nosotros, que comparten muchos valores con nosotros, y les vamos a decir, tenemos que organizar cosas conjuntas, independientemente, sin quitarle la autonomía a cada uno de ellos, pero que hagamos cosas conjuntas, que se nos vea en la sociedad que somos más de los que nos creemos ser. Tampoco sé cuál va a ser el resultado, pero para septiembre tenemos previsto empezar por ahí, ¿no? Bueno, Juan, simplemente por responderte, perdona, Carlos, por meterme. Juan, estamos aquí, seguimos estando aquí. Me alegro de que haya más gente que no esté con la bajona, porque creo que simplemente el decir que esto está muy mal, lo único que hace es ponerlo peor, y decir que está uno con la bajona, entonces peor todavía. Claro, Así claro. que me alegro de que estéis ahí, nos seguís teniendo aquí, aunque ya veremos cómo nos organizamos. Efectivamente. Bien, nos quedan 10 minutos, entonces me gustaría dar la palabra pues a Rubén, a Marta y a Daniel, para que a su entender nos digan, bueno, y respondan a la vieja pregunta del qué hacer, ¿no? ¿Qué hacemos a partir de ahora? Así que, como te veo aquí delante y no... A ver, Rubén, empieza tú si quieres. Bien, pues gracias, Carlos. Voy a ser muy rápido. Preguntaba antes Juan por la calidad democrática, porque a su entender ha quedado en el aire. Bueno, es que el concepto de calidad democrática es muy amplio, ¿no? Estoy recordando que cada año la Fundación Alternativas hace una encuesta y después un informe sobre la calidad de la democracia en España, y fundamentalmente es una encuesta que pasa a distintas personas. A mí normalmente me la traen para que la responda, con preguntas muy variopintas, ¿no? Es decir, entran muchas preocupaciones dentro de la calidad de la democracia. No es solo la representación, la proporcionalidad del sistema electoral, sino otras muchas cuestiones, ¿no? Y hay una que a mí me parece que es gravísima, porque quizás es neurálgica respecto a las demás, que es la cuestión de la eficacia del derecho, del cumplimiento del derecho, de la observancia en nuestro terreno del Estatuto de Autonomía. Si tenemos un Estatuto de Autonomía cuya observancia está por completo a merced
de la voluntad política, eso quiere decir que el Estatuto de Autonomía no es una norma jurídica, ni mucho menos la norma con valor constitucional que nos dimos mediante una lucha popular sin parangón en la historia de Andalucía, etcétera. Y si esto está ocurriendo, pues quiere decir que vivimos en un sistema territorial absolutamente descompuesto y cuyo mantenimiento es un espejismo y por lo tanto pues habrá que actuar en consonancia, ¿no? Para denunciar esta situación, ya sea para recomponer las piezas de este mosaico de un modo o de otro, ¿no? Pero el derecho está para cumplirse, ¿no? No podemos decir, bueno, pero ahora el estatuto lo troceamos, esta parte se cumple, esta parte no se cumple, y otro tanto podríamos decir de la Constitución, ¿no? Las normas jurídicas o son normas o no lo son, ¿no? Si no, no se aprueban como tales, ¿no? Entonces, bueno, yo quería remarcar esa reflexión. Esto es lo más grave en términos de calidad democrática que yo pondría sobre la mesa. Daniel, ¿quieres añadir algo? Sí, bueno, quizás contestando a lo que planteaban al inicio también Miguel y otras personas, sobre cómo determinados movimientos sociales pues persiguen intereses particulares. A mí hay un filósofo que me gusta mucho, Antonio Gómez Villar, que creo que fue hace 3 años, publica un texto, bueno, aquí se llama Los Olvidados, ficción de un proletariado reaccionario. Y hay un momento que voy a leerlo, Gómez Villar dice: la pregunta más radical de la democracia es acerca de quién habla y quién puede hacerlo. ¿Por qué unos hablan y otros no? Porque una palabra cuenta y otra no es tomada en consideración. ¿Qué nos está planteando quizá Gómez Villar o trayéndolo a la discusión que se está planteando? Que quizá esos movimientos sociales están hablando y quizá lo que tengamos que hacer es simplemente escucharlos. Es decir, trato de poner un ejemplo. Mis estudiantes de la universidad, todas y todos utilizan inteligencia artificial en clase. O sea, en mis clases de filosofía, y sé que la utilizan. Es decir, yo vengo de un paradigma en el que la inteligencia artificial no existía, ellos y ellas vienen de un paradigma en que la inteligencia artificial es algo común. ¿Voy a prohibir la inteligencia artificial en mis clases? No puedo hacerlo. Tienen que convivir los dos paradigmas. Pues creo que ese ejemplo nos sirve también para entender quizás la función de esta plataforma. Quizás no sea tanto hablar, sino escuchar a esos movimientos sociales, ¿no? Y que aunque se planteen como que persiguen intereses particulares, pues, por ejemplo, el movimiento feminista está repleto de personas migrantes, de personas precarias, de personas que sufren violencia estructural y que están hablando. Quizás tengamos que escucharlas, ¿no? O el movimiento, los sindicatos de la vivienda están hablando, quizás tengamos que escuchar, ¿no? Entonces, más que... entiendo la crítica que se puede hacer o que se ha hecho a los movimientos sociales, pero es que quizás sea el momento de los movimientos sociales y no tanto de los partidos. Bien, gracias, Daniel. Terminamos con Marta, si quieres añadir algo para terminar. Bueno, me ha quedado un poco de responsabilidad, además, después de este final tan bueno que ha tenido Daniel. Lo he hecho adrede. Bueno, quizás se me ha ocurrido así, escuchando a Dani y a Rubén, que comparto con ellos bastante sus opiniones. Quizás no es tan utópico pensar que, basándonos en la aportación de cada movimiento, que quizás se mueve en su parcela totalmente legítima y necesaria en la historia porque ha sido olvidada, uniéndonos en bases comunes generales, que incluso tenemos el marco, como ya hemos dicho, del estatuto. Ahora mismo la vivienda es un tema capital en Andalucía, en España y en Andalucía especialmente. El feminismo, las personas migrantes, hay muchísimos movimientos que se pueden enraizar juntos, incluso reclamar lo que ya tenemos, que se cumpla el estatuto y por fin quitarle la bandera de quien abandera la Constitución, quien abandera el estatuto, cuando simplemente se basa más en folclore, si se me permite. Entonces, bueno, por recuperar el terreno perdido ese que se nos ha quitado cuando realmente nunca deberíamos haberlo perdido, pero desde luego no con la vieja forma, sino siendo capaces de
aunarnos. Y con esto no estoy llamando a una, o quizás sí, no lo sé, a una refundación por ver 1 millón de la izquierda, y por favor que si se hace esta vez se haga mejor. Pero sí que creo que puede haber esperanza y sí que creo que se están moviendo cosas en Andalucía. Quizás no lo suficiente, no tanto como nos gustaría, evidentemente, pero yo sí me quedo con un toque optimista en todo esto. No sé si se permite, pero creo que nos debemos ir al menos con ese sabor de boca. Si se permite, Muchas gracias. Marta. Bueno, yo quería terminar añadiendo algo, ¿no? Miguel, pues ha planteado una perspectiva muy realista de cómo estamos ahora. La plataforma la promovimos 3 personas hace ya 1 año y medio. Los resultados formales, pues parece que no son muy halagüeños. Sin embargo, siguiendo un poco el argumento de Marta, hay éxitos y hay éxitos en el terreno de su extensión comarcal. Existe una plataforma en la comarca de Antequera, de los pueblos de la comarca de Antequera, donde están unidos, como decía Juan, como decía José Valentín, están reunidos los movimientos sociales y las entidades municipales, los partidos y los sindicatos. Existe, o tratamos de organizar también en la comarca de la Janda, y también, ¿por qué no? Podemos intentarlo con independencia de que la plataforma así de forma holística funcione en la comarca, en la zona de Linares y de las Minas. Así que no nos vamos a rendir, ¿no? Quizás porque la verdad que tenemos los años que nos queden queremos seguir combatiendo y no hundirnos en la miseria. Terminamos, por tanto, son las 8 en punto, somos ingleses en este sentido. Gracias a todos, a todas, Marta, por venir. También tengo que decir que esto no estaba previsto que esto se abriera al público en general. Este era un debate, una mesa de trabajo más que otra cosa. Por eso quizás seamos pocos los que estemos aquí, pero ya he dicho al principio que se subirá a la red y el que quiera podrá verlo en toda su extensión. Así que muchas gracias y buenas tardes. Hasta la próxima. Venga, buenas tardes a todos. Adiós, adiós. Hasta la Hasta próxima. luego, gracias. Antonio, tú me mandas el enlace cuando puedas. Sí, te lo mando como la otra vez, ¿vale? Sin prisa, pero sin pausa. Vale, venga, Miguel. Un Vale. abrazo. Adiós. Chao. Chao. Adiós. Adiós, Carlos. Carlos. Antonio. Miguel, que tú te vas a venir no va a venir a ningún